ahora con la charla de Cebensui Morales Reyes y de Daniel Redondo Gómez. Ceben es del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del IESA CSIC y Dani del Departamento de Zoología de la Universidad de Granada. Ellos nos están ayudando con el tema del SWAI, del proyecto que organiza estas jornadas, y Ceben nos va a hablar de los resultados que hemos obtenido del tráfico de especies y Dani del resto de delitos. Así que nada, muchas gracias. Bueno, pues buenas a todos. Antes de nada quiero dar las gracias a Alexis, que no me está escuchando porque está por allí, pero y a toda la organización por tenernos aquí. Y nada, como ha dicho Silvia, nosotros participamos en la recopilación de datos que se hizo como parte del proyecto SWAI y venimos a contaros un poco los resultados a grandes rasgos que obtuvimos. Sí que no quiero entrar mucho en detalle en las particularidades del proyecto porque ya lo ha comentado Silvia. ¿Soy yo? Ya ha comentado un poco Silvia de qué trata el proyecto, pero sí que quería pararme un poquito en de dónde hemos sacado estos datos para que entendáis un poco lo que os estamos presentando hoy. Básicamente, tuvimos 3 fuentes de datos de las que sacamos casos de delitos ambientales como tal, que fueron, en primer lugar, y la más importante, fue la solicitud de información a distintas administraciones e instituciones. La más importante fue las comunidades autónomas. A cada comunidad autónoma le solicitamos información de delitos ambientales que tuvieran en su base de datos. Y luego también echamos manos de otras instituciones más particulares, como el Mincotur o el Miteco, para delitos específicos, como fue el caso, por ejemplo, del tráfico de especies, que es la parte que os va a comentar Ceben después. Aparte de eso, estábamos interesados en saber cómo se trasladan estos casos de delitos ambientales a los tribunales. Y entonces hicimos también un rastreo de sentencias en editoriales jurídicas, por eso con la idea de ver cuánto realmente de todos estos casos de delitos ambientales que teníamos se estaban trasladando a la justicia. Y luego, por último, también se hicieron unas cuantas entrevistas que no vamos a presentar hoy aquí, pero que pretendían pues comprender un poco mejor el problema, pues entrevistando a varias personas de varios sectores implicados que nos ayudaran a comprender en qué punto estábamos. Y con esto la idea era pues tener una idea de cómo está el panorama del crimen ambiental en Europa. Como digo, esta es la parte que voy a hacer yo, la parte de la información de las comunidades autónomas y de la sentencia, y mi compañero Ceben va a hacer la parte del tráfico de especies con estos 2 datos que veis aquí. Y bueno, después de una labor, como imagináis, muy importante de recopilación de datos, pues conseguimos unos resultados con los que estamos muy contentos, porque al final esto es algo que llevaba mucho tiempo queriéndose hacer, porque era muy necesario, ya no solo porque reunimos datos de España, sino porque se compararon también con el resto de Europa, y con una metodología muy clara y muy estandarizada que nos permitía hacer comparaciones. Y bueno, al final conseguimos datos, al menos a la fecha de finalización del proyecto, que fue si no me falla la memoria, a inicios del año pasado, pues conseguimos datos de 13 comunidades autónomas de España, con más de 3.000 casos y más de 300 sentencias asociadas. Sí que aquí me gustaría recalcar que, ya que estamos en Canarias, pues de Canarias no pudimos obtener ningún dato, aunque sí es verdad que hicimos la solicitud de información y nos llegó algo de información de Canarias, pues bueno, no se ajustaba a lo que habíamos pedido ni a las necesidades del proyecto, y al final, pues por esa razón, los datos que presentamos aquí no incluyen ningún dato de Canarias. Desgraciadamente, pues, hubiera sido muy interesante porque sabemos que, por lo que nos habéis contado ya, que es importante, pero bueno, por una razón u otra no se pudo conseguir al final. Sí es verdad que después de, como digo, esto es a la fecha de finalización del proyecto, pero desde entonces, como veis, tenemos zonas como el sur de España que estaban bastante poco cubiertas, y desde entonces hemos seguido recopilando datos, y a día de hoy, fijaos que ya pues nos queda muy poca parte de la geografía española. Tenemos ya 16 comunidades autónomas con datos que ya superan los 5.000 casos y que nos dan una idea también de lo que hablaba antes, no me acuerdo quién lo hablaba, pero que sí era Silvia, que se persiguen bastante poco estos tipos de crímenes. Fijaos que de los 5.000 y pico casos que conseguimos, pues solo teníamos 327 sentencias, lo que es un porcentaje pues entre 5 y 10% que deja mucho que desear. Aunque si nos comparamos con otros países de Europa, no tanto, pero sí es cierto que si subimos un poquito ese porcentaje estaría genial.
Pues bien, pues vamos un poco al grano. Aquí en este gráfico os muestro cómo se distribuyen los distintos casos que recopilamos por tipo de delito. Y sí que vemos que destaca un montón el tema de la caza ilegal y el disparo a especies protegidas. Cerca de un 40% de los casos que recopilamos eran de este estilo, y también el veneno con un 25% era importante. Y con estos dos delitos ya veis que tenemos más de la mitad de los delitos que recopilamos. Luego es verdad que hay otros tipos, como el uso de métodos de caza prohibidos, o la compraventa ilegal, o la captura ilegal de especies, que también tienen su porcentaje, pero en mucha menor medida que estos dos que hemos comentado al principio. Y una cosa también muy interesante es ver cómo esto se traslada a los tribunales, es decir, qué porcentaje de las sentencias tenemos. Y aquí, este gráfico que os muestro, vemos que el panorama cambia totalmente, porque no se corresponde los casos que nosotros hemos muestreado, digamos, lo que hay, la distribución de los crímenes, con lo que luego se persigue. Si veis, pues por una razón u otra, el uso de equipamiento de caza ilegal, en su más amplio sentido, pues trampas, lazos, etcétera, pues supone un 62% de las sentencias que teníamos, mientras que el resto de delitos pues estaban en muchísimo menos porcentaje. O sea que claramente estos delitos se están persiguiendo, o sea, llegan más a los tribunales, ya sea porque se están persiguiendo más o porque son más fáciles de detectar o por cualquier otra razón que no hemos analizado de momento, pero eso sí que están llegando más a una sentencia judicial. Y bueno, también es interesante comentar que de todas las sentencias que recopilamos, la mayoría de ellas, el 76%, resultaban en una condena del acusado, y solo un 20% absolvían a esta persona. O sea que sí es verdad que luego, una vez que llega a los tribunales, pues el que la ha hecho suele sufrir las consecuencias. Y también es muy interesante un análisis que hicimos sobre qué especies son las afectadas por estos delitos. Lo primero que llama la atención es la enorme diversidad de especies a las que afecta esto. O sea, ya lo hemos comentado alguna vez en esta mañana, que abruma la cantidad de especies que se ven afectadas de una manera u otra por este tipo de delitos. Y sí es cierto que las más comunes, que son las que tenemos aquí señaladas, pues son especies que son bastante abundantes y que por su comportamiento, pues de una manera u otra, se ven más involucradas en este tipo de acciones, pero sí que teníamos más de 100 especies con más de 3.000 individuos afectados, de los que teníamos constatación de que, bueno, no lo he dicho, pero todo esto en un periodo de 5 años, de 2015 a 2020. O sea que estamos hablando de lo que pasa en 5 años, que si extrapolamos a unos cuantos años más, pues os podéis imaginar la magnitud del problema. Sí que hay especies que se ven particularmente afectadas. Hablando en general de delitos ambientales, pues el busardo ratonero, por ejemplo, llega casi al 10% de los delitos que teníamos, o el cernícalo también, el milano. Son especies que son abundantes y también, por ejemplo, en el tema del veneno se ven bastante afectadas y entonces pues al final suponen un porcentaje grande. Pero también es muy interesante analizar qué especies se ven afectadas por cada tipo concreto de delito. En el caso concreto del veneno, por ejemplo, nos comentaba Alejandro, si veis esta barra verde de aquí de la izquierda, son los perros domésticos, que suponen una de las especies más comunes que caen en estos cebos, porque al final son abundantes y además están acostumbrados a comer comida de origen humano. Entonces, pues, caen con más facilidad que un zorro, que muchas veces se extraña un poco de ese cebo que le ponemos. Y otras especies también de rapaces, como el milano, que también es algo carroñero, pues también tienen un número elevado de casos en temas de veneno. Y por traer otro caso llamativo, con otro de los tipos de delitos que estábamos trabajando, el tema de la posesión ilegal o de la captura de individuos vivos del medio, aquí era evidente el problema del silvestrismo, que al final tiene un montón de fringílidos involucrados y la mayoría de manera ilegal. Y si veis esta barra rosa de aquí, son los fringílidos, aunque también otros taxones, como por ejemplo los reptiles, aparecen aquí, porque el caso de las tortugas, con el tema del mascotismo, que ya lo hemos comentado también, pues también llama la atención porque hay muchos individuos de esta especie que se poseen de manera ilegal. Lo que hablábamos, de que la gente cree que va al campo, se encuentra una tortuga, le gusta y cree que la mejor idea es tenerlo en su casa.
Y bueno, con esto quería daros un poco la idea general de los datos que hemos recopilado y ahora vamos a hacer un poco más de énfasis con Ceven en el tema del tráfico, que tiene un poco más de miga y en cualquier caso podemos profundizar en el delito que queráis ahora durante el evento. Las gracias. Buenos días. Lo primero, gracias también a la organización por la invitación y también me alegra, la verdad, un montón ver a tanta gente para hacer la graciosa y además de lo que están online, o sea que eso también tiene mucho mérito de los que hayáis venido. Yo, como comentó Dani, voy a hablar un poco de los datos de tráfico de especies, que en nuestro caso lo hemos sacado principalmente de Mincostur y Miteco. A través de una solicitud a ambos ministerios, pues recopilamos la información. Y como podéis ver, en el caso de los delitos que comentaba Dani, era el periodo 2015-2020, en este caso añadimos un año más. Y el número es bastante similar, y hablando solo de tráfico, estamos hablando de algo más de 4.000 casos. La distribución por años, como podéis ver, curiosamente en los años centrales, en concreto en 2018, se alcanza el máximo con 925 casos, que hay que tener en cuenta que aquí hablamos de casos de incautaciones, es decir, que luego pueden que acaben en delito o no, pero estamos hablando de incautaciones. ¿Y dónde se producen estas incautaciones? Pues el listado, como podéis ver, es bastante amplio, pero principalmente en estos tres sitios que aparecen ahí. Sobre todo en aeropuertos, con algo más del 23%. Luego lo que llamamos tierra adentro, 19,5%, y en casas particulares también muy importante, casi un 16% de los casos. Y como podéis imaginar, el caso del tráfico de especies en España no es un problema de España solamente, están implicados muchísimos países y analizando estos datos podemos hablar de hasta 74 países que actúan como países de exportación, 5 países intermedios y 11 países de destino. En todo ello, España geográficamente y demás juega un papel clave en el tráfico de especies. ¿Y qué es lo que se trafica? ¿Cuál es la forma de tráfico más habitual? Pues de nuevo un enorme listado de formas de tráfico. He puesto las 4 principales, que en el caso de España estamos hablando principalmente de tráfico de especímenes vivos, con casi la mitad de los casos. Luego el tráfico también de coral en bruto, con casi un 15% de los casos. Tallas de marfil también, 9%. Y especímenes muertos, casi un 7%. ¿Y cuáles son los taxones que están implicados en el tráfico de especies en España? Pues, como podéis ver en la gráfica circular, pues el 97% de los casos son casos de fauna, solo un 3% de flora. Y en concreto los grupos más implicados o con mayor número de incautaciones pues son los reptiles, con un 27%, seguidos de mamíferos y aves por encima del 20%. Luego, en cuarto lugar, los invertebrados marinos con un 16,5%. Y ya un poco por debajo se encuentran los peces, flora, anfibios y invertebrados terrestres. Aquí hay un desglose un poco más detallado. Simplemente comentar, por ejemplo, que en el caso de invertebrados marinos estamos hablando fundamentalmente de corales. O, por ejemplo, en el caso de los peces, pues hablamos de peces con aletas radiadas, por ejemplo, el esturión y anguilas y este tipo de... Aquí, sin entrar mucho en detalle en la distribución por años, por los distintos taxones. La verdad que esto no lo hemos analizado aún en detalle, pero algunos casos así que llaman la atención es, por ejemplo, en 2018, ¿no? Un incremento importante de los casos de incautaciones de flora, o también a partir de 2019 se nota como una disminución en los casos
incautaciones de invertebrados marinos. En cuanto a la dirección del tráfico que vemos, pues vemos que los peces principalmente se exportaban, los invertebrados marinos se importaban y luego los mamíferos, aves y reptiles eran objeto de comercio interior dentro de España, principalmente. También destacar, como veis en la parte derecha de la gráfica, que en la base de datos había una gran cantidad de origen desconocido, entonces, pues, es verdad que... Y, bueno, en cuanto al tipo, pues, un poco igual, ¿no? Que de tipo comercial, aves, mamíferos y reptiles, y de la incautación de tipo turístico, el caso de los que se importaban y exportaban, ¿no? Los peces y los invertebrados marinos. Entrando un poco en detalle así en algunos de los grupos, en el caso de los reptiles se detectaron hasta 101 especies objeto de tráfico, siendo las tortugas el grupo que más se traficaba, y en concreto la tortuga mora la especie que más casos detectábamos. Como podéis ver, en el caso de los reptiles el tráfico de especímenes vivos era la principal forma de las principales incautaciones. En el caso de los mamíferos, con hasta 83 especies detectadas, veis que hay bastantes grupos implicados, pero destacando con más de la mitad de los casos, siendo los elefantes los implicados. El elefante africano es la especie más afectada y, como podéis imaginar, estamos hablando del tráfico de tallas de marfil como principal forma de tráfico de mamíferos. También importante el tráfico de especímenes vivos, que los que estaban implicados sobre todo primates, si no recuerdo mal, creo que era el grupo más. En cuanto a las aves, también un montón de familias implicadas, pero muy por encima de las demás, los loros y afines, con un 75% de los casos implicados, y siendo, seguro que todos conocéis, el loro gris, la especie con mayor número de casos. Y aquí, más que en ningún otro grupo, el tráfico de especímenes vivos era el principal problema. En cuanto a los invertebrados marinos, como comentaba, los corales, y en concreto los corales duros, eran principalmente los que más se incautaban, aunque el caracol rosado fue la especie con mayor número de casos. En cuanto a los peces, es verdad que el caso de los esturiones y los peces espátula eran los que, por el tema del tráfico de caviar, eran el grupo con mayor número de incautaciones, aunque la especie con mayor número de casos fue la anguila. En la flora también súper llamativo que los cactus, con casi un 70%, eran el mayor número de incautaciones que encontramos, siendo la roca estrella la especie estrella en cuanto al número de incautaciones. Y ya para terminar, simplemente mencionar que en los anfibios, tanto salamandras como ranas, había casos de incautaciones. Se detectaron 8 especies en total, aunque el ajolote era el que registró mayor número de casos. Y también se detectaron 6 especies de invertebrados terrestres, siendo el escorpión emperador la especie que, con 4 casos, que más casos mostró. Y ya para terminar, simplemente, seguramente vamos a mencionar varias veces a lo largo del día, destacar 4 puntos que yo creo que son interesantes y que luego igual se pueden discutir. El primero es que la falta de concienciación es uno de los principales motores de estos delitos. El segundo, que el intercambio de conocimientos y la cooperación, tanto a nivel nacional como internacional, es fundamental para abordar la complejidad de estos delitos. Y el tercero es que es fundamental aumentar tanto la experiencia como la especialización a lo largo de toda la cadena, tanto policial como judicial. Y ya, por último, agradecer a todos, como podéis imaginar, esto es un resultado del trabajo de muchas personas, agradecer a todos los que han participado
y muchas gracias por vuestra atención. ¿Tenéis alguna pregunta? Gracias. Yo tengo 2000 preguntas, pero voy a comentar un caso, después una pregunta. En Gran Canaria, una persona oye disparos y hay unos cazadores que habían disparado a un halcón de Tagarote. Ese halcón se recogió muerto y se hizo una necropsia y se verificó que había muerto por disparo. El juez no determinó sentencia, no dijo que las personas fueran culpables porque el testigo no vio a esas personas disparando, solo lo oyó. Entonces, simplemente comentar el caso porque me da mucha rabia, ¿no? ¿Hasta qué punto el juez en ese caso podía abrir... Oye, si blanco y en botella, vamos, si hay dos personas con escopeta, tú oyes los disparos pero no los ves, entonces pues no sé si eso ustedes pueden tener una opinión o va dependiendo del juez o realmente estamos atados de manos y pies. Y después la pregunta sería interesante ver qué tipo de actuaciones hay, pero sobre todo la sanción que les cae a esas personas, ¿no? La pregunta es, ¿ustedes consideran que las sanciones de hoy en día relacionadas con las sentencias son ejemplarizantes, sirven para algo? ¿Realmente que a alguien le caiga 1000 euros por envenenar un quebrantahuesos sirve para algo? Gracias. Pues, si quieren empiezo por el principio. Pues en cuanto a lo de los datos, el caso es verdad que en general da impotencia que blanco y en botella, pero aún así no tienes que pillarlo prácticamente dándole el tiro para que acabe. Entonces, yo simplemente comentar que de los datos que aquí mostramos, como podéis imaginar, es solamente la punta del iceberg. Es decir, estamos dejándonos atrás muchísimos casos que nos han detectado, entonces pues la magnitud del problema es muchísimo mayor que lo que hemos presentado. Y eso, y en cuanto a la siguiente pregunta era... Sí, y las sanciones, pues yo aquí personalmente veo una parte buena y una mala. La mala es lo del iceberg, que estamos detectando probablemente menos del 10% de los casos que realmente ocurren. Y la buena es que una vez se llega, que es lo que comentaba Dani, una vez llega al tribunal, normalmente más del 70% de los casos acaban en una sentencia. Entonces eso, hay un condenado, eso es positivo. Que la condena sea suficiente para o que nos parezca justa, no lo sé. Eso ya es cuestión del juez, pero yo creo que sí que ayuda, y se mencionó en una de las charlas, por ejemplo, la difusión, que luego en la prensa se comunique, se diga, mira, se detectó, hubo un condenado, una multa de tanto. Yo creo que esas cosas sí que ayudan y disuade de alguna forma. Sí, ahí también lo que pasa muchas veces es que es difícil cuantificar cuánto cuesta matar un quebrantahuesos. Claro, o sea, ¿cuánto debe pagar a alguien que mata un quebrantahuesos? Pues no es como el que destruye una obra de arte que vale 100.000 euros. Entonces, eso yo creo que también muchas veces hace que los castigos, desde mi punto de vista, son insuficientes. Y cada vez, ojo, estamos avanzando mucho, porque cada vez se ven más sentencias de que alguien que se ha cargado un lince, veis, por lo menos la cuantía económica, dice, bueno, no son los 1000 euros que comentaba. Entonces yo creo que al menos estamos avanzando en la dirección correcta. Y que lo que me comentaba en la primera pregunta de que es difícil sancionar, sí, eso no pasa solo con los disparos, en general con todo, con el veneno también, porque son delitos que cuesta, lo que hablaba Seven, pillar con las manos en el acto, y si no es así, pues como tienes que presuponer que es inocente, pues cuesta mucho hacer de verdad que esa persona pague. Pero bueno, lo dicho, creo que vamos en el camino correcto. Bueno, yo solo añadir una cosa. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, Vale. sí. El hecho de que estos delitos sean considerados delitos menores hace que sea muy difícil que el juez pueda... o sea, el juez tiene que autorizar un tipo de investigaciones que para estos delitos son cruciales. Entonces, como son considerados delitos menores, no se suele aprobar ese tipo de actuaciones de investigación, y eso es una cosa que queremos cambiar y que pedimos que estos delitos, en vez de ser considerados delitos menores, se consideren delitos mayores, para que esas actuaciones de investigación ya sean muchísimo más fáciles de hacer y no sean tan complicadas de obtener la autorización
Entonces yo creo que eso es un punto clave, el que estos delitos pasen a delitos mayores. Ahora tenemos la charla de un juez que él nos puede contestar a esto mucho mejor. Y no sé, ¿tenéis alguna pregunta más? Muy buenas. Creo que cualquiera de los dos me puede contestar. En vuestra opinión, ¿el método de análisis de datos podría mejorarse de alguna forma? Por ejemplo, en lo que se refiere al segmento de tiempo analizado con respecto al movimiento judicial de estas condenas, que 5 años, en mi opinión, a lo mejor queda un poco corto, y a las fuentes de donde se han extraído. Pues yo... que sí, evidentemente el método se puede mejorar muchísimo. Y básicamente la dificultad que ha sido que es esto un proyecto que se ha movido a nivel de Europa. Entonces, establecer un método que sirva igual para España que para Bulgaria, con legislaciones diferentes, cuerpos que se persiguen diferentes y demás, pues ahí sí que se hizo una labor grande de, pues, no podíamos poner todo lo que nos hubiera gustado poner en esa base de datos. Evidentemente, ese es el principal problema que hemos afrontado. Y luego también que fuera logísticamente viable dentro de los tiempos que se manejaban en el proyecto. Al final, pues todos estos limitantes externos hacen que lo pueda analizar de una determinada manera, que no siempre es la ideal. Pero bueno, en cualquier caso, sí que creemos que por lo menos una visión general de cómo está el panorama del crimen ambiental en Europa y del cual se pueden extraer conclusiones que son muy válidas. El tema de los años, por ejemplo, es un problema, está clarísimo, porque la mayoría de las sentencias, o sea, de los casos que sucedieron en la última parte del proyecto, en 2019-2020, evidentemente muchos de ellos no se han sacado la sentencia y todo eso nos lo estamos perdiendo, pero sí que de esos 2-3 primeros años, sí que la mayoría de los casos que tenemos pues tienen ya su sentencia hecha. Entonces, bueno, aquí se trata de intentar, pues, con los medios que tenemos, pues, sacar lo mejor posible. Y yo creo que al final sí que se ha conseguido hacer un trabajo, sobre todo porque eso nos ha permitido compararnos con otros países de Europa, que es algo que si hubiéramos elegido una metodología particular, que a lo mejor hubiera sido mucho más interesante en España, pues sí que perderíamos esa parte de comparación con Europa, que es muy interesante, porque es lo que hemos dicho varias veces, que España en ese sentido es un referente. La verdad es que después de analizar los datos y de comparar con lo que habían sacado en otras partes de Europa, uno se siente orgulloso de decir, joder, qué bien se hace aquí, o al menos si nos comparamos con otros. Que queda mucho por hacer, está clarísimo, pero comparándonos con países que son Italia mismo, que no es que nos tengamos que ir al este de Europa, que es que hasta países como Italia, pues en cuanto a cuerpos de persecución y en cuanto a legislación ambiental, casos que se detectan, sentencias asociadas, la verdad es que vamos unos cuantos pasos por delante. A modo de ejemplo de lo que comenta Dani, en el informe europeo, que aún no estará a punto de salir. A primeros de julio sale el informe europeo. Ahí España, o sea, en comparativo con el resto de países, tiene más casos que todos los países demás juntos. O sea que, para que hagamos una idea del esfuerzo que se hace en España, o sea que España ya de por sí tiene más datos que todos los países del proyecto juntos. Es que había países que directamente no tenían sentencias sobre casos de delitos ambientales, o sea que... Muy interesante, súper ilustrativo. Y tengo una reflexión que me llevó luego a una pregunta. La reflexión viene de mi aprendizaje que les conté esta mañana. Ustedes ponen que las incautaciones, sobre todo en la parte que cuenta Seven Sui, son en gran porcentaje detectadas en aeropuertos, ¿no? Teniendo en cuenta que en el comercio mundial, el comercio en aviación supone el 2% del comercio del mundo, es tremendamente sorprendente que no tengan datos en puertos. Es decir, no es que sea la punta del iceberg lo que están mostrando, es que no llega ni a ser punta. Porque si el 98% del mercado viene por barcos y ahí los puertos marítimos están en un 1%, ¿no? Puertos
marítimos 188 casos. Sí. O sea, se nos está escapando una. Si eso lo corregimos por el porcentaje del comercio mundial, esas barras quedan, desaparecen casi, ¿no? Sí, Entonces, esto me hizo pensar en si puede ser que los datos de puertos, esto no tengo ni idea, esta es la parte de la pregunta, no los estuvieran detectando por el origen de la información, porque puertos, entiendo que a lo mejor habría que haberle hecho una consulta al Ministerio de Transporte y no a los ministerios que ustedes utilizaron. Pregunto, no lo sé. La verdad que no te sé responder, pero puede ser que el origen de los datos sea parte del sesgo. Y a mí se me ocurre también, o sea, no lo sé si es así, pero se me ocurre también justo lo que tú comentabas de, pues en general se me ocurre que en el aeropuerto es más fácil detectar estos casos que, pues eso, te viene un barco con no sé cuántos contenedores, creo que comentabas que solo el 2% se puede revisar, pues creo que es más fácil en teoría que se escapen por los puertos que en los aeropuertos, pero lo de los datos, la verdad que viendo que aquí hay datos de puertos marítimos, en teoría se supone que también están registrados, pero no sé si puede haber algo de sesgo también por ahí. ¿No? Y luego una apreciación, y es que falte Canarias y Andalucía. Creo que falta una gran parte del cotarro, porque también, según he aprendido, Canarias es un puerto de entrada importantísimo de comercio legal e ilegal, porque por el régimen fiscal que tenemos es mucho más favorable entrar tu mercancía en Europa por Canarias. Y segundo es que luego Andalucía tiene por historia una importante presencia social en el movimiento de especies. Entonces, Sí, o sea, el cero en Canarias y el gris en Andalucía, si alguna vez tuvieran, vamos, no es ninguna apreciación, me parece flipante lo que ustedes ya han mostrado. Pero que falten esas dos podría ser que falte gran parte de la historia. Comentarte que lo de que falte Canarias y Andalucía es los datos de las comunidades autónomas que presentaba Dani, en los de tráfico que nos pasó el Ministerio está todo incluido. Y el Andalucía ya sí que lo tenemos. Y ahora sí que lo tenemos. O sea, nosotros, aunque el proyecto, la fase de recopilación del proyecto acabó, nosotros seguimos recopilando porque nos parecía que no se podía quedar por medio sur de España sin datos. Y a día de hoy sí que tenemos datos de Andalucía. Y el caso de Canarias sí que no ha sido subsanable porque sí que nos mandaron datos, pero no era lo que pedíamos. Y yo no fui el que me encargué de solicitarlos, pero según nos contaron tras varias veces insistiendo, pues no se ha conseguido. Y eso hay algunos datos de delitos de contaminación ambiental y cosas así, pero que están muy lejos de lo que es el proyecto y entonces no los podemos incluir. Ojalá se pueda algún día completar esa base de datos y de verdad tener a toda España ahí. Solo añadir eso, que en el caso de España ha sido un jaleo en comparación con los otros países del proyecto, porque teníamos que solicitar los datos a cada comunidad autónoma, claro. Hay que perseguirlos para que nos den los datos, a veces nos lo dan mal o no nos lo dan, o nos lo dan tarde cuando ya termina el proyecto. Entonces es bastante caótico. Y también la legislación, que cada comunidad autónoma, pues cuando hablabais de cuánto vale matar un lince, o sea, depende de la comunidad autónoma, cuesta un dinero otro. Y ya decir una cosa que antes se comentó, yo creo que es importante, si la sentencia es ejemplarizante o no, el que una persona esté acusada y esté sentada en un banquillo, yo creo que eso ya te asusta un poco, ¿no? Ya como la sociedad le ve a esa persona. Eso yo creo que hace que la persona se lo piense dos veces a la hora de hacer otra vez ese delito. Y el tema de las personalizaciones, el poder personarse de las ONGs, esto no ocurre en todos los países y también creo que eso hace que muchos de estos casos hayan salido adelante. De hecho, diría que la mayoría de las sentencias que han salido ha sido porque las ONGs han estado presionando para que ese caso no haya sido archivado, y estamos un poco diciendo al resto de países del SWIPE
que intenten hacer eso, el que las ONG se puedan personar para que no queden archivados estos casos. Y ya. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias, Steven y Dani. A ti.